Buenos días. ¿Qué tal los Hola, Eri. fríos días que ya empiezan? Co- Bien, ¿Con gracias a frito? Dios, con No, frío, pues pero ustedes bien. están ahí, pero así nos conservamos más jóvenes, ¿Y ¿sabían? el El calor nos aguada, el frío nos tonifica. cómo estás tú, Eri? ¿Bien? Bien, aquí todos los días en el congelador, no saben, acá en Pachijo, hace un frío. Un cafecito. Pues no me faltan ganas, no se crean, pero nomás tomo y tomo café, no, tampoco es bueno. Hoy no pasa nada. No, sí, como no, ya, mucho café tampoco, pero bueno, es que no se me antoja el agua, ese es el problema, que tomo café y ya no tomo agua. Y pues no, mis riñones no lo agradecen. Puede ser. Bueno, este, bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar, ¿les parece bien? Bueno, Ujú. pues Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque podemos ver tu cuidado, tu amor, Señor, hacia nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque en todo momento tú nos llevas al conocimiento de tu palabra. Y no solo eso, sino porque tu Espíritu es quien nos recuerda constantemente lo que, lo que debemos de hacer, Señor. Gracias te damos, que esta enseñanza pueda tomar su lugar, pueda tomar su grado de valor, de aplicación, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, mm, pues vamos a empezar. em, y ya estamos a punto de terminar nuestro último bloque. Em, yo calculo que terminamos noviembre, ¿sí? Y ya, cerramos. ¿Les parece? Cerramos el año justo para poder ya tomar los días de descanso, porque yo también voy a tener mucho movimiento en diciembre y ya poder regresar para para el siguiente año, ¿les parece? Entonces, aprovechemos este tiempo de, de enseñanza y de, y de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, ¿sí? Bueno, no sé quiénes tuvieron oportunidad y quiénes no, les animo a que lo hagan. La predi del domingo que estuve dando tiene mucho que ver con lo que les he venido enseñando, sería un buen resumen. Yo la escuché desde aquí, desde la casa. Sí, Ujú, estuvo muy ok, buena. bueno, entonces a partir de esto, porque al final, miren, llevamos una secuencia, nada más que a ustedes pues se los voy dando como más dosificado, más desmenuzadito, ¿no? Ya cuando me toca compartir la previa en domingo, pues ya trato de hacer como un resumen y como una aplicación como más dirigida al general, ¿no? De la congre. No es un mensaje de pronto como para gente que va empezando tal vez, pero sí creo que en la medida en que vamos avanzando, también el Señor nos va requiriendo de cierto grado de compromiso y de poder, pues, ponernos bien la pila, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el diseño de Dios o el patrón que venimos hablando acerca de casa de Dios, de lo que significa ese lugar de adoración. El domingo les hablé acerca de la samaritana, no como mujer, sino como un ámbito donde Dios nos llama a... eh, yo les dije algo, necesitamos la revelación de la samaritana, ¿sí? Y esto es referirme a que necesitamos saber el poder vivir en la plenitud, como lo mencioné, o
haciendo menos, ¿sí? La casa de Dios, o sea, o en plenitud o haciendo menos la casa de Dios. Y esto es el movimiento que es por el Espíritu de cómo nosotros estamos llevando nuestra adoración a Dios, nuestra vida entera, no como un acto de ritual de domingo, ni como ni tan siquiera como una forma de estilo de pensar, sino realmente como una esencia, como lo que nos hace ser verdaderamente hijos de Dios, ¿no? Y cómo es que en algún punto la samaritana, después de haber hablado del agua, después de haber hablado de los maridos, que al final no eran los maridos, sino era este asunto de casa, ¿no? Este asunto de nuestra vida íntima, de nuestra vida interna, que se vuelve un caos. El tema de los maridos de la mujer samaritana tiene que ver con un tema de desorden, de caos, de falta de sujeción a una autoridad también, de un principio de autoridad y de gobierno, que muchas veces la iglesia o como iglesia vivimos, ¿sí? Y que el Señor nos pide recibir la revelación de quién es la verdad, de quién es el Señor, de a quién estamos adorando y para qué, ¿sí? Y cuando explicaba yo lo de la samaritana al final de esa parte, después de que habla acerca de la comida y de lo que nos estamos alimentando, que eso también tiene un significado muy importante, porque llegan los discípulos, ¿no? Y creen que la mujer le llevó comida y él dice, no, la comida que yo como es lo que viene del Padre, ¿no? Entonces, el asunto es este, ¿de qué nos estamos alimentando? Porque al final del capítulo, perdón, del pasaje de la Samaritana, habla acerca de ser de hablar, de ir y hablar del Salvador, de ir y hablar de Cristo, de ir y dar testimonio, ¿no? Entonces yo les empecé hablando acerca de la fuente del agua, del pozo, y que dice ahí, ¿no? Que debemos de ser fuentes que salten para vida eterna, o sea, que lleguen, que mojen, que empapen, que, 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 que sea evidente que, pues, que es Dios el que nos gobierna en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, a eso fuimos llamados a ser fuentes que saltan para vida eterna, para llevar el mensaje de salvación, para llevar a Cristo, para ser portadores, pero eso no se puede hacer si nosotros no hemos recibido la revelación del Cristo como la recibió la samaritana. Entonces, si se dan cuenta, es un ámbito, es un movimiento, es un mover de Dios de su espíritu a nuestro espíritu. Bueno, entonces una vez que ya pudieron, si es que han escuchado la predi del domingo y si no les animo a que lo hagan, tiene una conexión con lo que ahorita voy a hablar. Lo que ahorita vamos a hablar tiene que ver con otro patrón y es el patrón de José. ¿Recuerdan de José? José. No, José no. De José el soñador, ¿no? Bueno, si ustedes han leído la historia, en algún momento, eh, pues Dios permite, ¿no? Que José sea alejado de su familia, de su vínculo de familia. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, en algún momento él no hubiera eh, hecho todo lo que hizo, ¿no? No hubiera entendido de qué se trataba. Entonces, y no hubiera continuado con esta línea del justo, les voy a decir por qué, porque al final la administración que hizo José estando en Egipto permitió que el pueblo de Dios no muriera de hambre, si recuerdan, ajá, que había habido una gran sequía, entonces los hermanos de José se van hacia Egipto a buscar alimento
y ahí es donde viene el encuentro y la reconciliación de parte de José hacia sus hermanos, porque ni tan siquiera ellos lo habían reconocido, él sí los reconoce, y vemos que José entendió muy bien cuál era su condición, ¿sí? Y había un área que a José pues le costaba, ¿no? Que la tomé como ejemplo la clase pasada, y este patrón consiste en huir, ¿sí? Huir. Dios dejó claro al pueblo de Israel que él iba a enfrentar a sus enemigos, que él iba a derrotar a sus enemigos cuando llega el ejército de los egipcios que los van persiguiendo en el desierto y tienen a sus espaldas el Mar Rojo. En ese momento, pues Moisés alza la vara, Dios abre el Mar Rojo, ellos atraviesan en seco y después se ahogan, ¿no? Hay hasta ya vestigios arqueológicos y ya de eso, evidencias históricas de eso, ¿no? Es muy conocido. Sin embargo, al pueblo no le queda claro de qué tamaño es su Dios, ¿sí? No les queda claro y vuelven a retomar su camino al desierto y en ese camino que van de camino a la tierra prometida, Canaán se dice que debieron de haber llegado en 11 días aproximadamente. Alguienes dicen que 22, en fin, no debió de haber sido más de un mes de caminata. Punto. Y en la idea, pues, de que Dios sí sabía que estaban ocupadas esas tierras, pero Dios podía sacar a sus enemigos. ¿Cuál fue el problema? El problema fue eh, la rasha, que es lo que les expliqué en la clase pasada. ¿Qué es esta rasha? Esta rasha es donde dice, vamos a leer, si alguien me puede ayudar a leer Deuteronomio, justo que es donde Dios le dice, eh, Deuteronomio 1:35, si me pueden ayudar a leer 34 al 36 más o menos, Desde Deuteronomio, 1:1 sí, 34 al 36 más o menos. dice Deuteronomio 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y lo juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá y él le daré la tierra que pisó y sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. Ujú. Así es. Dice, no verá hombre alguno de esta mala generación. ¿Por qué dijo Dios que era una mala generación? ¿Por qué eran malos? ¿A qué se refería? Eh, ¿Qué habían hecho hasta ese momento? ¿Qué era lo que Dios... ¿Ustedes creen que Dios no sabía esto? Claro que lo sabía, pero no había muchas opciones tampoco, ¿no? Entonces Dios se hizo de un pueblo que al final sabía que algunos de ellos iban a tener que pagar el precio, por así decirlo, o la transición, más bien, no el precio, sino la transición del tiempo, donde esa mala gente o esa mala generación quedara fuera, ¿sí? Y que no era a ellos a quienes Dios les iba a permitir entrar a la tierra prometida, ¿ok? Es fácil a veces que de nuestra boca salgan, ¿no? Estas palabras de, ay, es que es buena persona o mala persona y que solamente tiene que ver con, pues, con situaciones, ¿no? Que nosotros a lo mejor ya vivimos con esa persona, nos, nos hizo pasar algo mal, nos defraudó, nos hizo, no sé, cualquier tipo de cosa, pero realmente esta palabra que se usa ahí de mala generación es rasha. Yo les decía que rasha significa específicamente eh, gente o personas que tienen un pensamiento
malo y vicioso, que en su corazón ha determinado malas acciones, ¿sí? O sea, que sí tiene una esencia así como que media, media fea, ¿no? O muy fea. Entonces es una que está, fíjense qué tremendo esto, me llamó la atención particularmente, que Rasha es alguien que está acostumbrado a la miseria y al descontento, ¿sí? Personas sin motivación, personas que están todo el tiempo en lo mismo, hablando mal, descontentos, inconformes y que están repitiendo vicios, 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 ¿sí? Pensamientos y acciones equivocadas. Entonces, híjole, es como que, como que por un tiempo aparentamos estar bien y hacer todo, todo lo bueno, pero de pronto si nos lo ponen enfrente, pues lo volvemos a hacer. Sí, porque hay un vicio, ¿ok? Un vicio no es solamente fumar o el alcohol, sino cualquier situación o acción, más bien, cualquier acción que que repetimos cada cierto tiempo y que volvemos nuevamente a eso, ¿sí? Y eso habla de algo que no ha sido arrancado de nuestro corazón y que Dios no puede avanzar en nuestra vida y en nuestro pensamiento y en nuestra voluntad debido a que nosotros seguimos eh, inclinados, ¿no? Alguna vez les hablé acerca de la inclinación de nuestra alma y la Es la intimidad. inclinación, ajá, la inclinación de nuestra alma siempre va a ser hacer lo malo, ¿ok? Lo que nos lleva nuevamente a la esclavitud, al vicio, al pecado, a regresar a nuestra antigua manera de vivir. Miren, no es casualidad. El hecho de que el pueblo de Israel estuviera recordando constantemente Egipto y anhelando los ajos y las cebollas y decir, preferíamos mejor haber estado ahí, quedarnos ahí de esclavos, nos debe dejar ver si nosotros en algún momento hemos pensado esto. Hubiera sido mejor que no haber conocido a Dios, no haber tenido este encuentro, hubiera sido mejor seguir en, ¿de verdad? ¿De verdad hubiera sido mejor seguir en, ok? Y estoy hablando de la vida pasada. Entonces, el asunto con Israel es que ya no se trataba de los egipcios. Una vez que pasaron el Mar Rojo, ya no se trató de los egipcios. ¿De quién se trató? De ellos mismos. Ellos se volvieron su propio enemigo, incapaces de renunciar a sus prácticas, a sus quejas, a sus murmuraciones, a su miseria, y lo único que hicieron fue seguir alimentando la crítica y la murmuración hacia su líder. Y de eso se alimentaron. Y nunca vieron de qué se trató la mano poderosa de Dios. Nunca entendieron quién iba delante de ellos, ¿ok? Entonces, esto es lo que como generación nos puede llegar a detener, ¿no? Yo les decía el domingo, qué importante es justo lo que decía David, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Mi alma, alma mía, que no olvide, yo les hablaba de no hacer esto de los rollos, de los propósitos y todo eso, es pura brujería y cosas ocultas ahí, que quiénes somos nosotros para andarle prometiendo a cosas a Dios que hasta nosotros mismos sabemos que ni vamos a cumplir, ¿no? Sino más bien, hagamos un recuento de lo que sí ha sucedido, de cómo Dios sí se ha manifestado, de cómo Dios sí nos ha sustentado, de lo que Él sí ha hecho. Y ahí, en esa gratitud, y ahí justamente en ese reconocimiento y en esa honra es que Dios es engrandecido también en nuestras vidas, ¿sí? Él es y Él no cambia, ni más ni menos, ¿no? Él es. Sin embargo, yo necesito tenerlo claro para no estar deseando volver a la vida pasada, ¿ok? Entonces, eso es justamente lo que
no nos permite avanzar. Una, en nuestra generación, esta mezcla entre mi mente carnal, ¿sí? Y el pensamiento de Dios, ¿sí? Acerca de quién es Él. O sea, sí lo sé y soy consciente, pero lo mezclo. Y ese fue el problema de Israel. Sí, cuando Israel empieza a buscar mezclarse, cuando empieza a buscar hacerse de ídolos, no era porque estaban aburridos, fue porque ellos ya traían en su corazón una idolatría, ya traían una negociación. Entonces, mientras nosotros sigamos con negociaciones, por eso huir, por eso Dios les dice, váyanse ya. O sea, es así como tienen que huir, tienen que salir corriendo, tienen que salir a prisa, ¿ok? Y todos los momentos, si ustedes se fijan, ¿qué le dijo a Abraham Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela, vete, ya, salte con todo. ¿No fue eso lo que le dijo? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Vete, vete al desierto, no puedes estar aquí. O sea, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las salidas de los hombres de Dios, bueno, de las mujeres y los hombres de Dios, fue así, huye, ¿sí? Entonces, no se trata de tener que quedarnos, ¿sí? Ahí. Entonces, Dios no iba a ser casa, Dios no iba a ser habitación con este tipo de personas, ¿ok? Dios no lo iba a hacer, esta gente es mala, esta gente no trae ninguna buena noticia. Por eso le dio la promesa de la tierra prometida. ¿A quién se la dio? A Caleb. ¿Por qué? Porque fue el único capaz de ver la buena noticia. Y esa es la enorme diferencia en nuestras vidas. Miren, todos, todas y todos nosotros hemos pasado momentos muy difíciles, muy decisivos, probablemente los estamos pasando, pero la enorme diferencia es si somos capaces de llevar buenas noticias o solo de hablar como se los dije hace rato, ¿no? Suena bien feo, ¿no? De estar solamente hablando miseria y descontento. Y en eso nos volvemos, ¿ok? Y no es un rollo mental y de que acá yo me hago mi lavado, mi coco wash. No, es que es de lo que estoy comiendo, ¿ok? Entonces, sí hay un momento en donde yo debo tomar la decisión. Estoy hablando miseria y descontento, ¿sí? O estoy viendo las bondades no estoy hablando abundancia, ¿eh? Vamos a hablar abundancia, eso también es brujería. No, estoy siendo capaz de identificar la bondad de Dios, su benevolencia, su misericordia y todo el bien de Dios en mí, porque no es que yo he hecho las cosas bien y no es que yo soy buena persona, no, es yo he hablado el bien de Dios en mí. ¿Sí? Esa es la diferencia. Eso es lo que va a preservar no solamente mi alma, sino va a permitir que mi generación avance. Ajá. Entonces, ¿cuál era la resistencia que Dios tenía hacia el pueblo? Que no entendían el bien que Dios les estaba dando. Les dio calor, les tapó el sol, les dio comida, les dio agua, les dio pan, les dio carne, les dio un líder que estaba comprometido con Dios, se comunicaba con ellos. ¿Qué? ¿Qué les faltaba? No, ellos lo querían a su modo. Ellos lo querían a como venían acostumbrados, a como habían vivido por generaciones. Y entonces, esta mala gente, vamos a llamarla así, tiene que ver con no tener fe, con no creerle a Dios, con dudar, ¿sí? Con llegar a pensar que Dios no lo puede hacer. Eso es mala gente.
Por eso tenemos que quitarnos de nuestra boca. No es que esa persona es mala gente. A ver, ojo, ¿eh? Ya estamos dejando claro qué significa. Y una cosa es, sucedió esto, pasó el otro, y otra cosa es decir, esa es una persona mala, ¿ok? Bien, entonces no alcanzamos a veces a entender esto. Ahora, eh, muchas veces, al no entenderlo, pues, ¿qué crees? No cumplimos con nuestra asignación, porque en lugar de ir y dar buenas noticias, porque hemos recibido la bondad de Dios, lo único que estamos haciendo es estorbar, ¿sí? Y ser esas palabras rasha, o sea, esas palabras negativas que lejos de edificar a la iglesia y al reino de Dios y edificar a nuestras vidas y a nuestras familias, nosotros mismos estamos siendo los enemigos en casa, ¿no? Pues ya el diablo dice, no, no, sí, yo ni necesito ir a las congres, ¿no? Yo ni necesito meter mi colita ahí solitos entre ellos, ¿no? Entonces a veces puede ser que demos buenas noticias, pero solo buenas noticias, pues porque estamos acostumbrados, ¿no? Porque ya tenemos un lenguaje, porque ya entre cristianos nos entendemos, pero no es una forma de vida, no es que vivimos de esa manera, ¿ok? Entonces, em, el asunto es que esta, esta, estas palabras, esta manera de pensar, de ser, pues no va a edificar, ¿ok? Las personas que realmente edifican, yo se los dije la otra clase, son las personas que saben resolver, que saben solucionar, que aportan, que construyen, no las que solamente pues juzgan, ¿no? Digo, eso el mundo lo ve de otra manera, pero va mucho más allá de esto. Entonces, cuando nosotros sí podemos estar viviendo situaciones de difíciles, momentos críticos, en el sentido que sea, pero somos capaces de adorar al Señor y de que nuestra habitación sea llena de la adoración y de la gratitud al Señor, entonces, ¿qué crees? Mira, ahí les va un ejemplo. ¿Daniel la tuvo fácil? Daniel no la tuvo fácil. Era un solo hombre yendo en contra de todo un reino y un sistema. ¿Qué sucedió? Cuando Daniel adoró, Babilonia tembló. ¿Qué pasó con los tres amigos? ¿Por qué no se quemaron en el horno? Porque ellos estaban, ¿qué? Adorando. ¿Sí? Y no los consumió el fuego. Y como eso, podemos ver un montón de ejemplos. En la Biblia está lleno de ejemplos de hombres y mujeres que entendieron que en la adoración iba a estar la respuesta y que en la adoración iba a estar la provisión y que en la adoración iba a estar la salvación. ¿Sí? Y eso es lo que hoy está buscando el Señor en nosotros. Ajá. Bien. Entonces, Eh, bueno, ¿quién también nos puede dar un excelente ejemplo de esto? David. David es la expresión o una de las expresiones máximas de adoración con todo y haber pecado, con todo y haberle fallado a Dios. Aquí la diferencia es que él no se quedó. Vino la exhortación del Señor, vino arrepiéntete, ¿sí? Y él obedeció. Él fue pronto para arrepentirse. No quiere decir que no le falló a Dios. Sí, sí le falló, ¿sí? Porque él tenía una debilidad y le ganó, ¿sí? Sin embargo, fue pronto. ¿Y qué creen? No lo volvió a hacer. Ese es el punto también. No lo volvió a hacer, ¿ok? ¿Y qué crees? Que el tema de la adoración de David no fue el templo, porque David no alcanzó a construir el templo, ¿ok? Sino que David encontró que él era la casa de Dios, él era la habitación, ¿ok? Entonces, vamos yendo a la idea principal. La primera etapa en nuestra vida como creyentes tiene que ser como lo fue el caso de José, ¿sí? ¿Cuál es esta primera etapa en nuestra vida?
tiene que ver con contemplar la salvación de Dios, con huir, ¿sí? Con irnos, con renunciar a toda práctica, a toda persona, a todo ámbito, a toda amistad, a toda relación que no está edificando. Y no solo eso, sino que me está regresando a esa esclavitud de donde Dios me sacó. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto del patrón de José, identificar que tengo que huir, que tengo que dejar, que tengo que renunciar, ¿ok? Y entonces ahí es donde, miren, solamente hay dos razones válidas para salir huyendo, ¿sí? Una, por renuncia, por nuestro pellejo, ¿sí? Para salvar el pellejo y renunciar a todo lo pasado. Y la otra es salir huyendo por un tema de persecución a causa de Cristo. No hay, son dos formas correctas de huir. Huir no siempre es de cobardes, sino de valientes, pero hay que ser sabios y hay que ser inteligentes en esto, ¿sí? Bien, entonces fíjense, Jesús pasó el peor momento de su vida cuando estuvo en la cruz, ¿no? Fue el peor momento física, emocional, espiritualmente, y por un momento esa adoración no, eh, ese momento de adoración se vio como aparentemente eh, como como que no llegaba al Padre a causa del pecado, ¿no? O sea, porque él se hizo pecado, ¿no? Y de pronto parecía que ese momento tan oscuro no llegaba al Padre, pero ¿qué pasó después, no? Cuando él resucitado, ¿sí? Ahí es donde viene esta completa adoración y se consuma, ¿sí? Esta adoración. Y sí, todos en algún momento tenemos que pasar estos momentos oscuros, difíciles, donde no alcanzamos a ver la salida o la solución, pero si hemos caminado en el Señor y tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a levantar, Él nos va a resucitar, Él nos va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a victoria, fuimos llamadas a victoria, ¿ok? Pero eso no va a determinar nuestro nivel de adoración, esa es la diferencia. Jesús nunca dejó de ser un sacrificio vivo y nunca dejó de ser una adoración y un olor fragante al Señor, a Dios, al Padre. Nunca lo dejó de ser, ¿sí? Entonces, si queremos o somos esta generación entendida o somos esta generación dura, ¿sí? Y como se los decía, ¿no? Limitada con una mentalidad de miseria y con una mentalidad de descontento todo el tiempo. Siempre hay algo que no. Siempre hay algo que no me gustó, que no estuvo bien, que le faltó, que no debió de haber sido así. ¿Y saben qué? No vamos a poder disfrutar ni ver la gloria del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿hay un entendimiento de esto? Yo les diría, necesitamos una revelación de esto en nuestra vida. ¿Ok? Para poder avanzar realmente como generación. ¿Ok? Bueno, eh, ¿cuál fue la única manera de poder salvarse el pueblo de Israel de Egipto? Salir corriendo, ¿sí? Salir corriendo o morir en mano de los egipcios. La idea era que les quedara claro que no fue que ellos hicieron algo. El pueblo de Israel no hizo nada para ser librados de la mano de los egipcios. Fue Dios interviniendo. Y muchas veces Dios sí permite situaciones en su vida donde estemos acorralados y donde solo sea que Dios nos puede librar. ¿Ok? La diferencia es si somos capaces de distinguirlo. ¿Ok? Bueno, entonces el asunto es que toda obra de salvación es por el Señor. Nosotros corremos, nosotros huimos, nosotros prestos para salir de esta situación, pero el Espíritu Santo es el que nos mueve, es el que nos vuelve ágiles,
el que nos da el discernimiento, el que nos previene, el que nos dice, hey, a tiempo, retírate a tiempo. No puedes continuar ahí con esa relación, no puedes continuar en esta situación, ¿ok? Porque, pues al final la muerte nos asedia, ¿sí? ¿Y qué es lo que Satanás quiere? A lo mejor no quiere matarnos, no tiene autoridad, no tiene legalidad, pero si nos puede volver a ser esclavos, no estaría mal. Para él, volvernos nuevamente a la esclavitud, ¿ok? Entonces, vamos a leer Gálatas 5:1, ¿sí? Y vamos a ver ahí qué nos dice. ¿Lo leemos nosotros, Sí, Eri? porfa. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Quiere decir que podemos volver al yugo de esclavitud? Sí. ¿Por qué? ¿Porque Dios no es poderoso? No, porque a mí se me olvidó de dónde me sacó Dios y a dónde voy y quién va delante de mí. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Sí? Ese es el asunto. Entonces, el Señor ya hizo una obra completa. Y Él no va a retroceder en esto. ¿Cuál es el punto? Fíjense, de millones de personas, ¿no? Que salieron del pueblo de Israel, solo hubo una que llevó buenas noticias y hubo otra, ¿sí? Que fue Josué, que aún conociendo las debilidades de Moisés, ¿qué creen? No le fueron de piedra de tropiezo. ¿Ustedes creen que Moisés no se equivocó? Claro que se equivocó, ¿sí? Y varias veces. Moisés era un ser humano como cualquiera, era un líder imperfecto, pero ¿qué creen? Josué no se familiarizó con él, no se hizo su cuatacho, no le afectó las debilidades que en algún momento Moisés pudo tener como líder, sino que él nunca dejó de mirar quién estaba detrás de Moisés. Y esa es la diferencia. Solamente hay dos capaces de conquistar la tierra prometida, capaces de no solamente conquistar nuestra alma, sino de ser edificadores en el reino de Dios. Los que traen las buenas noticias, ¿sí? Y los que, eh, los que no van a estar mirando el error del otro, del que le liderea, sino mirar al Señor, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí se pone interesante porque, pues el Señor necesitaba a Caleb y a Josué, nada más, con esos tuvo, ¿sí? Inclusive ni a Moisés, porque Moisés no entró a la tierra, él solamente cumplió su misión, ¿sí? Y fue su otra parte de la misión, fue haber sido el ejemplo también para Josué, haberlo entrenado no sé si fue consciente o muy inconsciente, no lo sé, pero sí fue entrenar a Josué, pasarle esta estafeta a la siguiente generación y no fracasar en ello. Ajá, ¿sí se dan cuenta? Entonces, Dios, realmente lo que Josué fue llamado a vivir la transición del liderazgo de Moisés y a tomar el liderazgo, ¿sí? Y Caleb, pues Caleb tiene una mentalidad de ganador y de conquistador. Dijo, ¿cuál es el problema? Y no fue por lo que vio, fue porque conocía también a Dios y sabía lo que Dios era capaz de hacer. Y él no tuvo problema con eso, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Que nos va a llevar a avanzar como generación o no. Entonces, el Señor hizo la obra completa, ¿sí? Y nosotros, bueno, en algún momento Él nos ofrece esta salvación, nosotros decidimos huir y salir de esto o regresar nuevamente a la esclavitud. Primer punto, ¿sí? Ya no depende de Dios, ya nos ofreció la salvación. Si sigo en el primer paso y ya pasaron 5, 10, 15, 20 años, ay, Dios mío, pues ya estoy bien cómodo, ¿eh? Y yo creo que lo mejor es pedirle al Señor, si de verdad somos sensatos,
que nos quite y nos mueva de ahí, que cada vez que sea necesario nos llegue el sacudidón, ¿ok? Para reaccionar, ¿ok? El segundo punto sería, una vez que hemos corrido, ¿sí? Nuestro reposo. La clase pasada, esta Martita Mayen habló acerca de este punto del reposo, no me metí más a eso, pero es cierto, el reposo del Señor que nos da, ¿de qué manera? A través del pastoreo. Pastoreo, pastoreo, ¿sí? Por eso es importante el tener un lugar también, el no andar brincando de un lado a otro, porque no se puede tener un pastoreo brincando de redil en redil. No, no funciona así. Ajá, el asunto del pastoreo es recibir esta, esta guianza y ser enseñados. Mucha de la labor del pastorado es esta enseñanza acerca de cómo gobernar nuestra alma. Mucho de eso se trata, porque esas son las áreas con las que las ovejas van a batallar, ¿sí? Entonces, sí se requiere de líderes que, eh, que nos lleven y nos ayuden a la transformación de nuestra alma, ¿sí? Pero también hay un siguiente nivel y es respecto de el poder poseer la tierra. Entonces, el primer punto es salir huyendo, ¿sí? Huir, renunciar, terminar con todo eso y no volver a la esclavitud. El siguiente paso es el pastorado, el pastoreo, el dejarme ser pastoreado, ser moldeable, ¿sí? Y que sea en un ámbito donde esté siendo trabajado en mi alma para ser fortalecido en esto, ¿ok? Rindiendo todo también para no volver a la esclavitud, pero avanzando a su vez hacia qué? Hacia el siguiente paso, que es la conquista. Uh-huh. La conquista es justamente, ¿no? No solamente eh, pisar la tierra, sino cruzarla. ¿Saben qué significa hebreos? Que de hecho así es como se les debe de llamar en este periodo de la historia, cuando ellos están en el desierto, los saltadores de ríos, ¿ok? O sea, ¿por qué saltadores de ríos? Porque una vez que cruzas el río ya no te puedes regresar, ¿sí? Saltadores de ríos. Y ahí es donde entonces estamos poseyendo ¿qué? ¿Qué voy a poseer? Nuestra herencia en Cristo. Eso es la posesión de nuestra tierra, nuestra herencia en Cristo, ¿ok? Cristo ya conquistó la herencia. No tenemos que ganarnos la herencia, no tenemos que comprarla, ya está ganada. Pero para que esto se pueda hacer efectivo en mi vida, no solamente es una cuestión de aprender cosas, ¿sí? Sino correr del pecado, ir a la cruz, ser liberados de las obras de Satanás, seguir trabajando con nuestra alma a través del pastorado y entonces desalojar de nuestra vida toda cosa que nos quiera volver a la vida pasada. ¿Sí? Esa es la meta. Ajá. Y entonces sí, echar mano de esta administración a la que hemos sido llamados, donde ni los gigantes, ni los enemigos, ni nada nos va a hacer renunciar ni huir hasta que lleguemos, ¿sí? Hasta que lleguemos y vivamos y habitemos y cosechemos y comamos del fruto de la tierra que nos fue dada, ¿ok? Tenemos que ser capaces de florecer y de asegurar a la siguiente generación, ¿ok? Entonces, si nuestra lucha ya no es contra carne y sangre, sino justo, ¿no? Contra estos espíritus y potestades, entonces, ¿saben qué? Ya no se trata de mi carnalidad, ¿eh? Ya se trata que estoy realmente siendo efectivo y yendo en contra de la operación del sistema de las tinieblas. Y ya estoy realmente afectando esto. Ajá. Y mientras esto no suceda, pues, ¿qué creen? Voy a seguir yendo y viniendo, titubeando. Es que no sé, es que sí, es que esto, no, no, porque no es donde el Señor quiere que me quede, ¿sí? Tal vez por un tiempo tendré estas luchas, pero no es ahí a donde el Señor me quiere llevar al final.
Ajá, bien. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. El siguiente tema tiene que ver con justo, ¿no? Cómo erradicar estos gigantes generacionales y es preparando el lugar para la siguiente generación. Y yo no sé quiénes de ustedes, pero yo me veo en esta, así lo puedo decir, justo, en esta etapa y en esta temporada de mi vida, así. Y lo veo en Muy, la Congre también, está muy ¿sí? interesante porque sí es verdad, ¿no? Siempre hemos tenido esa lucha y pues ahora las generaciones y Y lo la que que viene sigue, ¿qué estamos fuerte. haciendo hoy para preparar a la siguiente generación? La siguiente generación, aquí está, ¿eh? Y son nuestros bebés, y son nuestros niños, y son nuestros adolescentes, y son nuestros hijos, y son nuestros nietos, y ya está la siguiente generación. Entonces, si yo todavía sigo negociando con el pecado y regresándome a cosas de donde Dios ya me sacó y ya debí de haber entendido y aprendido la lección, me estoy tardando. Por eso no hay avance generacional, porque seguimos creyendo que todo el tiempo es resiste, resiste, aguanta, lucha, lucha, pelea. Sí, ¿y en qué momento vamos a ir a la tierra y sembrar y empezar a ver el fruto de la labor, ¿no? Y saben qué, yo sí les puedo decir, nuestros nietos, hay cosas con las que ya no van a batallar, ni tendrían por qué batallar. Ellos ya viven en la tierra conquistada. Claro que tendrán sus propias luchas, pero ellos ya están en cómo los vamos a, a, a posicionar en la tierra que ya fue conquistada. Sí, Gaby. Bueno, yo también veo aquí que estamos como ellos, no queremos entrar a la tierra prometida, sino nos seguimos haciendo dioses falsos, seguimos cargando, queremos seguir luchando con nuestras propias fuerzas y no dejamos que estamos como el pueblo, no dejamos, no queremos entrar y nosotros mismos nos estamos haciendo nuestros 40 años para poder entrar a la tierra prometida, en lugar de inclinarnos verdaderamente al Señor y reconocerlo como lo que es. Fíjate que en la iglesia donde vamos estamos en un discipulado y este nivel vimos los atributos de Dios. Me confrontó tanto, Eri, que me puse a pensar en qué lugar está Dios para mí, porque sí voy a la iglesia, sí me congrego, sí le doy gracias, regularmente más que pedir, le doy gracias por todo lo que me da, pero me doy cuenta que no conozco a ese Dios verdadero. Entonces, con todas esas cosas, digo, hasta dónde yo quiero seguir en mi desierto, hasta dónde quiero seguir teniendo a mi familia en mi desierto con un Dios falso. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Dios, sí, Gaby, tiene mucho sentido? Mira, y lo que voy a decir tiene que ver con lo que tú estás mencionando ahorita. ¿Por qué creen que Dios se encargó de que dentro del pueblo hebreo y judío, hasta el día de hoy, que se ha hecho de una manera religiosa y no es lo que Dios quiere, pero sí nos tiene que servir la referencia y el ejemplo de lo siguiente? ¿Por qué creen que Dios estableció dentro de su pueblo la, así se le llama, ¿eh? La tradición oral? ¿Qué era la tradición oral? La tradición oral era eh, contar, ¿no? Salmos está lleno de eso, Salmos está lleno de eso y Deuteronomio y por todo el Antiguo Testamento ves que Dios manda hablar a sus hijos y a sus nietos. Deuteronomio 6, que nos lo aprendemos de memoria, ¿no? Y hablarás de esto en el camino y en la noche y en el día y antes de acostarte y en los postes de tu casa y en tus puertas lo escribirás. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ocupamos de llevar las buenas noticias dentro de nuestra propia casa
Y lo único que nuestros hijos, nuestros nietos están escuchando es, como se los dije hace rato, nuestras miserias y nuestros descontentos. Híjole, perdónenme, pero ese va a ser el fruto. Y hay una decisión ahí, y hay una determinación. Yo tengo que decidir ser un portador de buenas noticias. O soy un Caleb o soy el resto del pueblo. ¿Sí? Y eso es algo que si lo hacemos y si en algún momento ya lo hemos hecho, hemos visto el fruto y la bendición de eso. ¿Sí? Porque ¿qué endureció el pueblo de Israel? Lo que ellos mismos comían entre ellos mismos. Se la pasaban que rumiando lo mismo, ¿no? ¿Por qué le vino la lepra a o las llagas que dicen, no sé si es lepra, pero sí las llagas, a la hermana de Moisés, por andar hablando, ¿no? Por andar ahí de habliche, ¿sí? Entonces, eso es una situación bien tremenda, ¿ok? Porque nuestra adoración es lo que hablamos, ajá, y debemos de tener cuidado de esto, porque de eso se está llenando nuestra casa, ¿sí? Y ese es un compromiso con nosotros, con si está el esposo en casa o no, bueno, con nuestros hijos, qué estamos hablando en la mesa, de qué estamos alimentando a nuestra generación, porque de eso ellos van a dar testimonio, de eso, de lo que sea, pero de eso. Ajá. Y hay conversaciones y cosas a las que tenemos que renunciar ya, ya. Si queremos hacer un cambio, empecemos por eso. Empecemos por nuestras conversaciones, por nuestra manera de hablar. Ajá. Honra, adora, exalta, agradece al Señor, expresa lo que Dios sí ha hecho o solo ahora sí que solo el rasha, ¿no? Lo que les decía hace rato, ¿no? Solo la miseria y el descontento. Entonces, híjole, aguas con eso, aguas con esas conversaciones, ¿sale? Entonces, yo creo que tenemos esta revelación, ¿sí? Esta revelación del Padre y es necesaria en nuestra vida alimentarla, enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos, a hablar bien del otro, a honrar a las autoridades, a no ser esos portadores de amargura, de descontento, de inconformidad. Y no estoy diciendo que no sucedan cosas, y no sucedo que haya, no digo que no hay injusticias y que hay cosas que no están bien, sí, pero ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Sí? Entonces yo les decía, una de dos, o ya terminamos esa historia y la cerramos, o lo que va a suceder es que ya estamos en la etapa de siembra. Yo aquí veo, yo aquí veo en las que están, ya están en una etapa de siembra. Ya está la siguiente generación presente, ya la tienen en sus manos, sean hijos o nietos. Todas aquí ya lo tienen, ¿sí? Y la misma iglesia, la misma congregación es esa generación que viene. Entonces creo que sí tenemos esta responsabilidad, ¿sale? Entonces, pues yo les animo a que seamos este contrapeso, a que tengamos el discernimiento, a que seamos capaces de poner esos límites, eh, y que esto no se siga alimentando, ni la murmuración, que fue lo que le hizo tanto daño al pueblo. Pues la murmuración, ¿no? La murmuración lo dice la palabra. Entonces, eh, renunciemos a esas prácticas, ¿ok? Engrandezcamos lo que el Señor ha hecho y quién es Él. ¿Y saben qué? Miren, nada va a prosperar, nada va, ni la enfermedad. No es que decreto y que, no, 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 no. Tengo que hablar lo que es y necesito ser capaz de verlo. Ahora, si tengo que entregarle al Señor mi enojo, mi tristeza, mi desaliento, mi decepción, eh, todo eso que sé que no viene del Señor, pues hay que entregarlo y ya, perdonar y darle vuelta. Y si lo recuerdo, pues será para darle gracias a Dios nada más, nada más.
y no para otra cosa. Y esa es la victoria. Eso es vivir en victoria. Porque el asunto de la victoria no es ver los grandes milagros. El asunto de la victoria es también un estado de nuestra alma. ¿Sí? Porque la victoria, 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 ya la dio el Señor. Y Cristo la ganó en la cruz. Pero mi victoria, la mía, la de todos los días, pues yo la enfrento, ¿no? Yo la vivo. Y esa es una decisión. Eso no depende de nadie. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, yo creo que el mensaje en ese sentido es claro. Yo quisiera pensar con fe en mi corazón que ya estamos en la etapa de sembrar y de consolidar a nuestra siguiente generación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos intercediendo por ellos? ¿Hacia dónde estamos apuntalando? ¿Sí? Entonces, cualquier situación de enojo, ira, decepción, angustia, molestia, todo lo que ustedes quieran, es necesario entregársela al Señor, ¿sí? Y, y que nuestra conversación cambie, ¿no? Cuando el domingo les hablaba de la samaritana, ¿no? Que de pronto, pum, de un versículo a otro como que brinca. Estamos hablando de los maridos y no sé qué, y de pronto tú dice, no, pues nuestros padres dijeron que si se adoraba en Jerusalén o acá y en el monte o no, y así como que en qué momento cambió la conversación. No hay un versículo en medio donde Jesús le sacó el tema, no. El asunto es que estaba delante de la presencia de Cristo. ¿Sí? Y su nivel de entendimiento y de revelación cambió completamente. Su espíritu lo supo, lo distinguió. Por eso les decía, el Señor huele. Él olió a la samaritana como una verdadera adoradora, una mujer que estaba en la búsqueda de la verdadera adoración, ¿no? Y él huele a esas personas. Yo quiero ser alguien así. Entonces cambió completamente la dirección de la conversación porque esta mujer y su espíritu, con todo y que era una mujer pecadora, eso no era problema. No era una mujer rasha, no era una mujer rasha, ¿sí? Sino que su espíritu discierne delante de quien está y por eso le dice, yo soy el que soy, porque ya le estaba entendiendo, ya estaban hablando en el mismo nivel y en la misma dimensión. Ay, ya me está entendiendo esta mujer, ya sabe de lo que se trata, ¿sí? Y cambia completamente la conversación. Por eso es que ella ya no puede evitar ir y hablar. ¿Y qué habló? Las buenas noticias. Ya no habló de la sed, ya no habló del marido, ya no habló del cansancio de tener que ir diario al pozo. No, 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 no. No, ya fue y habló y no le importó. Que digo, al final era conocida, pero no le importó decir, me dijo todo lo que sabía de mí, y obvio, ¿no? Tú dices, no, pues seguramente nada bueno, ¿no? Pues, y ese no era el punto, sino que este hombre tiene la verdad. Y este hombre, yo quiero lo que él es, no lo que él tiene, lo que él es. Y por eso es que ella va. Y el testimonio de las personas de Samaria es, ya no solo creemos por lo que tú nos dijiste, eso ya no importa, es que ya le dimos, ¿sí? Y ese es el asunto, que Cristo sea visto de tal manera que eso sea lo que impacte y lo que transforme. Ujú. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos y ponernos pues a cuenta con el Señor, ¿no? Bueno, pues Sí, vamos sí, a... porque, ¿Mm? nada más quería yo decir algo, o sea, de lo que estás hablando de la samaritana, porque hubo un momento en que ya que, como dices, ya ni el agua ni que los maridos, o sea, ella le fue revelado, ¿no? Lo Ujú, que era Cristo, entonces ya así se es. pasaron por eso al otro, ¿no? No, pues lo demás que importa, ¿no? Ajá, sí. Lo demás ya no importa. Así es, dejó de ser relevante, ¿no? Dejó de ser relevante. Ok, bueno, pues Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, y que
sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a discernir eh, si es que hay aún en nosotros ese rasha, esa, pues sí, esa conversación, esos pensamientos de miseria y de descontento, Señor, que muchas veces nos llevan y nos arrastran a, a no, a nosotros y no queremos, Señor, llevar en ello a nuestra generación y no ser ese instrumento de obstáculo en lugar de avance, ser todo lo contrario, Señor. No queremos eso, Señor. Hemos decidido renunciar a la vida pasada, hemos decidido renunciar a las personas, a los ámbitos, a las amistades, a las negociaciones y a todo aquello que nos lleve a no reconocer quién eres tú, a no depender cada vez más de ti, sino de nuestros propios recursos, de nuestras cosas cómodas, de lo que a mí me gusta, Señor, sino salir completamente y estar dispuestos no solo ya a huir, sino a rendir, a entregar, a entrar en este reposo confiadamente de que tú eres quien tiene todo, 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 todo bajo tu cuidado, Señor. Y ahí, Señor, en ese reposo también ser capaces de sembrar, ser capaces de poder eh, consolidar este gobierno y este señorío en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos y en nuestra siguiente generación, Señor. No queremos perdernos eso, Señor. No queremos perdernos eso, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, pues estemos orando, que esta palabra sea usada y corregida por el Espíritu Santo y si hay algo que no, pues que también el Señor no lo haga saber de lo que se ha hablado y de lo que sí, pues que el Espíritu Santo siga echando mano en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Sale?